Amado hermano, amada hermana, que el Señor le bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor una vez más por estar un domingo más, ¿cierto? Aquí, pues, en la escuela dominical, compartiendo, escudriñando, aprendiendo, ¿cierto? De la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su amor que cada día nos brinda, por su Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad, y por qué podemos reunirnos un domingo más a seguir estudiando el capítulo 4 del libro de San Juan. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, pues, de nuestros hermanos que están en este momento recibiendo, ¿cierto? Este video, viendo este video preparado con la palabra del Señor para sus vidas y también para mi vida. Así es que vamos primeramente a orar para dar comienzo a esta clase de escuela dominical y seguir avanzando en lo que nos congrega, ¿cierto? El libro de San Juan, capítulo 4. Hoy veremos desde el versículo 21 hasta el 26. Así que le invito a que oremos para que juntos podamos seguir escudriñando la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana, mi Señor, porque sabemos que usted es bueno, porque reconocemos, Señor, que usted es bueno y es maravilloso. ¿Cómo no darle gracias, Padre mío, si tenemos esta oportunidad nueva que usted nos brinda este día para reunirnos, Señor, en torno a su palabra, para seguir escudriñando, para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, Señor, lo que usted quiere entregar a cada una de nuestras vidas? Oro por mis hermanos, por mis hermanas, oro por mi vida, Señor amado, por mi esposa, por mis hijos, para que usted nos siga brindando, mi Señor amado, esa misericordia inagotable, ese amor maravilloso y poder seguir estando tomados firmemente, Señor, allí de su mano, sin soltarnos, Padre mío. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por todo lo que nos brinda, Señor. Gracias por este tiempo en que usted no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, sino todo lo contrario, Señor. Está allí ocupado, Señor, en que sigamos reunidos, Señor, en torno a usted. Sigamos en coinonía, sigamos en armonía, como nos conviene estar a sus hijos, Señor. Oro desde el más adulto hasta el más joven, Señor amado, para que sobre cada uno de nosotros repose, Señor, su Espíritu Santo, brindándonos la sabiduría necesaria para poder entender, atesorar su palabra, Señor, en nuestros corazones. Mi Dios Todopoderoso, desde ya nos disponemos en sus manos para que usted haga su perfecta voluntad en esta mañana, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Vamos a continuar. Hoy día vamos a ver este tema que es adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a seguir avanzando allí en este encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ¿cierto? Ya vimos la semana pasada cómo Él con amor, con misericordia, con humildad se acerca a esta mujer y le presenta lo que Él vino a presentarnos a cada uno de nosotros. Así lo hizo con la mujer samaritana, le presenta, ¿cierto? El reino de Dios. Y primeramente, Él se encarga de que ella se dé cuenta, ¿cierto? De su pecado, así como lo hizo un día con nosotros. Cada uno de nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos a Jesús en nuestras vidas. Y esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este encuentro, en esta conversación con esta mujer samaritana, que ella se pueda dar cuenta de que necesita que el Hijo de Dios obre en su vida. Así es que vamos a leer entonces
lo que continúa o lo que hemos de continuar este día domingo. Allí en el libro de San Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 21 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y el versículo 26 dice: Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, podemos ver lo que nuestro Señor Jesús está, ¿cierto?, compartiendo con esta mujer samaritana. Y la respuesta de Cristo a este caso de conciencia que vamos ayer, que ya hemos leído allí desde el versículo 21 al 24. En esta respuesta, Jesús comienza declarando que no es el lugar lo que importa, sino la disposición del corazón. Es ver cómo está la disposición de nuestro corazón para adorar a nuestro Señor. Podemos hacerlo en nuestra casa, podemos hacerlo en la iglesia, como cuando nos reuníamos, podemos hacerlo en la calle, ¿cierto? Podemos hacerlo en el dormitorio, en el comedor, podemos hacerlo en el patio, adorar al Señor. Pero ¿sabe qué? Lo importante es lo que sale allí, desde lo profundo de nuestro corazón, ¿cierto? En adoración a nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesús le llama la atención sobre este detalle. Mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo leímos en el versículo 21. Como si dijese: se acerca una época en que todas estas pequeñeces y diferencias sobre los lugares de culto van a ser de poca importancia. A veces nos preocupamos más del lugar, a veces nos preocupamos más de adornar el lugar, pero nos preocupamos poco de nuestro corazón. Y es allí donde habita nuestro Señor, en nuestro corazón, no en el lugar. No lo podemos encerrar ni encasillar al Señor en ningún lugar. Él está mucho más allá de cualquier lugar, ya sea de cuatro paredes o de donde sea que queramos encasillar a nuestro Señor. Entonces, Dios, nuestro Señor, no está vinculado a un lugar determinado, que es lo que estamos compartiendo. ¿Sabe por qué? Porque Él es un espíritu infinito. Pero, en cuanto al estado actual, Jesús no le deja lugar a dudas. Él le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo leemos en el versículo 22. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a que, por ahora, el único culto legítimo es el de los judíos en el templo de Jerusalén, puesto que de Judá, había de surgir el Salvador. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, es decir, el Salvador. Así que los samaritanos estaban en un error, con lo que vemos que la ignorancia, en vez de ser la madre de la devoción, es su verdugo. Quienes, con un estudio atento y devoto de las Escrituras, han alcanzado un correcto conocimiento del Dios verdadero, sabrán dar al Señor un culto que a ellos les resultará placentero y a Dios les será aceptable, puesto que saben lo que adoran y adoran lo que saben. Notemos que nuestro Señor Jesús se complace en contarse entre los que adoran a Dios de forma legítima. Él le dice nosotros, ¿cierto? Cuando el Hijo de Dios en su humanidad no se tuvo a menos contándose entre los que rinden culto a Dios. ¿Quién se creerá demasiado alto o autosuficiente para pensar que se rebaja al mostrar su piedad religiosa? Al haber mostrado que el lugar de culto es indiferente, pasa Jesús a declarar que lo esencial y por tanto lo necesario es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estábamos, ¿cierto?, compartiendo recién, hace un momentito, que no podemos encerrar o encasillar a Dios en un lugar específico, en un lugar determinado, ¿cierto? En la iglesia no lo podemos encerrar, pero sin embargo nos reunimos y nos congregamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir para adorar al Creador, al Dios Todopoderoso, ese Dios que no cabe en ningún lugar, pero sin embargo habita en nuestro corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremenda verdad es esta! Y eso lo podemos entender porque el Espíritu Santo lo revela a nuestras vidas. El énfasis se carga sobre el estado interior del corazón y de la mente de los que adoran. ¿Sí? Tenemos que adorar con un espíritu dispuesto, con la mente, ¿cierto? Conectada con el Señor. Esa es la forma en que debemos adorarle, esa es la forma en que podemos conectarnos en adoración a nuestro Señor. Y esa es la forma, como decía anteriormente, en que nos congregamos y nos reunimos, ¿cierto? En un mismo espíritu y en un mismo sentir en adoración. Nos interesa saber no solo cuál es el verdadero objeto de nuestra adoración, sino también la correcta manera de llevarlo a cabo. ¿Sí? Esto es lo que Jesús va a declarar ahora a la samaritana. Mire, Él le dice, a través de lo que Él le está transmitiendo, el cambio revolucionario que en esta materia se va a llevar a cabo. Él le dice, llega la hora, y ahora es, en el versículo 23, ¿cierto? Esta es otra versión, porque en lo que nosotros leímos dice, mas la hora viene y ahora es, ¿cierto? Es decir, ya estamos en esa hora. Alborea en estos momentos el día perfecto, la hora de la verdad completa. ¿En qué consiste este cambio? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, en lo interior, en lo interno y en lo profundo de cada vida, en contraste con las observaciones externas de las ceremonias de la ley. ¿Cierto? ¿Se recuerda usted allí cómo exigía la ley que se rindiera culto o se adorara a Dios? En verdad, es decir, con acceso directo a las propias realidades divinas en contraste con las figuras y tipos de la ley.
Hebreos 9:23 dice: fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aunque es cierto que solo mediante el poder y la asistencia del Espíritu Santo podemos rendir al Padre el culto de adoración y alabanza que le es debido. La palabra espíritu no se refiere aquí a la tercera persona de la Trinidad, o sea, al Espíritu Santo, sino se está refiriendo a nuestro espíritu, el espíritu humano. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La adoración, en verdad, incluye, por supuesto, no solo el objeto, las realidades en oposición a las figuras, sino también la actitud del sujeto, la sinceridad del corazón. No se puede tener a sí mismo por adorador en espíritu y en verdad quien no se ajusta en su conducta a las enseñanzas y normas del Evangelio. Si yo no soy obediente a la palabra de Dios, no soy adorador en espíritu y en verdad. Si yo no le muestro amor a mi prójimo, o si no amo a mi prójimo como a mí mismo, no soy adorador en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Y todo aquello que no agrada al Señor, si está habitando en mi corazón, si hay algo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en mi corazón, no soy adorador en espíritu y en verdad. Entonces, si nos consideramos adoradores en espíritu y en verdad, nuestro Señor debe estar habitando completamente en nuestro corazón. Debe estar ocupando el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Allí donde Él habita, donde Él mora, en el corazón, ¿cierto? De su pueblo, de sus hijos. Allí es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero también debemos hacerlo con nuestra conducta y con nuestra forma de vida. Tales adoradores no abundan mucho. También en esto la puerta de la adoración espiritual es estrecha, ¿cierto? Sin embargo, no hay otra adoración que sea aceptable a Dios. No hay otra adoración que sea aceptable a Dios. Clarísimo, ¿cierto? Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Es decir, esta es la clase de adoradores que el Padre busca. Por cierto, no los buscaría si Él mismo no los hiciera con su divina gracia. Gloria al Señor. Entonces, la suprema razón de este cambio, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo leímos en el versículo 24. Es más fácil decir lo que no es Dios que lo que es. Pero aparte de la constante definición, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, de Dios como santo, santo, santo. Esto lo encuentra allí usted en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos ofrece tres definiciones explícitas de Dios. Juan 4:24, que es lo que leímos, ¿cierto? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Juan 1:5,
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Así es la palabra del Señor. Es clarísima. Y el Espíritu Santo se encarga de revelarla en nuestras vidas y hacerla viva, ¿cierto?, en nuestras vidas. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Sabemos, conocemos, hemos gustado, ¿cierto?, de ese amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Sabemos, tenemos la certeza y la convicción de que Dios es amor. ¿Y eso cómo lo sabemos? Amados, porque Él dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Ahí se manifiesta el amor de Dios, en que no escatimó a su Hijo, ¿cierto? Y lo entregó allí a la cruz para que cada uno de nosotros pudiésemos vivir, ¿cierto? Con esta convicción de que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si permanecemos en amor, ¿cierto? Cada uno de nosotros, Dios permanecerá allí, en nuestros corazones. La espiritualidad de la naturaleza divina es la razón de la espiritualidad del culto divino. Por tanto, si no le adoramos en espíritu, estamos errando el blanco de nuestra adoración, ¿cierto? Estamos apuntando para otro lado. Tenemos que adorar al Señor en espíritu. Ese debe ser nuestro blanco. Allí, adorarle en espíritu y también, como decíamos, en verdad. Al decir que Dios es espíritu, Jesús pone de relieve tres perfecciones de Dios. La primera, que es un ser incorpóreo, ¿cierto? Que no tiene cuerpo, que es espíritu, que no es eh, algo material, de madera, de piedra, una imagen, etcétera. Lo que usted pueda pensar en este momento. Al que uno, ¿cierto?, le pueda dar figura visible, ¿cierto? Dios no es algo tangible, algo que podamos tocar, palpar, algo que podamos ver, pero sí es algo que podemos sentir. Segundo, que es un ser personal, no es una deidad muda y ciega. Isaías 44:9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Cierto? Pueden hacer una imagen lo más maravillosa a la vista humana, pero no sirve de nada. Aquí el versículo dice que no es útil, no sirve para nada. Y ellos mismos se dan cuenta y se confunden, ¿cierto? Porque estos ídolos no ven ni entienden. ¿No ha escuchado usted que dice que tienes oído y no escuchan? Tienen ojos y no ven. Son figuras sin vida. Y nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero. Sino alguien con quien podemos tener comunión íntima, personal. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos esa convicción
de que podemos tener comunión íntima con nuestro Dios, de que podemos tener una comunión personal con nuestro Dios. Él se presenta o se manifiesta a cada uno en la forma que cada uno le necesita, que cada uno le recibe, que cada uno, como les dijera, que cada uno se entiende con el Señor. Dios no es igual eh, para todos, es un mismo Dios, pero Él eh, sabe de qué tenemos necesidad. Tercera, que es un ser inmenso al que el universo entero no puede abarcar. Por tanto, en cualquier lugar se le puede hallar y adorar, que es lo que estábamos compartiendo, ¿cierto? No es un Dios que podamos encerrar en cuatro paredes, que podamos encasillar en una vitrina o que podamos guardar en un bolsillo. No, Él es mucho más que eso. Es un ser inmenso al que el universo entero, imagínense, el universo entero no puede abarcar. El hombre no conoce el universo entero. No tenemos esa capacidad de conocer el universo entero. Y Dios no cabe en ese universo. Primera de Reyes 8, 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Imagínense, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Si Él es el creador de todo, ¿cómo vamos a encasillarlo? ¿O a ponerlo o a guardarlo en algún lugar? Es imposible, es imposible. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Por qué? Porque no cabe. Es tan inmenso, es tan grande que ningún lugar creado lo podría contener. Allí, en su hogar, lea el Salmo 139:7 y los versículos posteriores. También Hechos 17:24 y también los versículos siguientes. Allí usted podrá darse cuenta y ver la grandeza, la magnificencia, ¿cierto?, de nuestro Dios. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el Dios del cual nosotros nos reunimos y nos congregamos para adorar, para alabar y para servir. Y también para obedecer. El cuarto y último tema de la conversación de Jesús con la samaritana es sobre el Mesías. Esto lo encontramos allí en los versículos que leímos en un principio, 25 y 26. La fe de la mujer en el Mesías venidero. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 25. La mujer, a lo que le resultaban todavía difíciles estas cosas, reconoce que el Mesías, que estaba a punto de llegar, las aclararía todas, ¿cierto? Esa es la esperanza que ella tenía, eso es lo que ella sabía, lo que le habían enseñado, lo que en algún momento ella había escuchado, que este Mesías venía, era un Mesías prometido, que había de llegar y que le aclararía, por el concepto que ella tiene, todo lo que en ella tenía dudas o lo que ella quisiera saber. Ella no tenía nada que objetar a las palabras de Jesús, pero prefería suspender su juicio hasta que venga el Mesías, de quien ella espera una explicación clara y perfecta. Así es como muchos dejan escapar la oportunidad que tienen a mano por pensar que tendrán otra mejor a la vista. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado? Ahora no, todavía no es el tiempo. No, que no puedo dejar esto que me gusta tanto
por creer en este Dios, por ir a la iglesia y buscamos miles de excusas. Eh, Me considero allí porque yo era uno de esos, ¿cierto? Que empezamos a retrasar o a retardar este encuentro con el Señor. El Señor nos está hablando a nuestra vida y nos hacemos los porfiados, nos hacemos los reacios, nos hacemos los difíciles. Nos excusamos delante de Dios para no obedecerlo, para no servirle. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene su tiempo. El Señor tiene su tiempo para cada uno. Y los llamados o los escogidos, el Señor tiene la forma para traerlos hacia sí, hacia Él, hacia su persona, hacia su reino. Así es que si usted está orando por su hijo, déjeme decirle que su hijo todavía tiene oportunidad. Su esposo todavía tiene oportunidad. Su esposa todavía tiene oportunidad. Por su familia, ¿cierto? Por un vecino, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de liceo, de universidad, de instituto. El Señor está obrando. Nuestro Dios está vivo, es un Dios real, Él no se queda quieto. Y esa oportunidad se va a dar, pero en el tiempo del Señor. Así que aún es tiempo. Lo que nos queda a nosotros, como nos compartía nuestro hermano Manuel hace unos domingos atrás, seguir orando, seguir allí entrando en nuestro lugar secreto, nuestro lugar allí donde tenemos intimidad con nuestro Señor, para poder seguir orando por aquellos que aún se excusan delante del Señor. Judíos y samaritanos estaban de acuerdo en la expectación del Mesías y su reino. En eso ellos, ¿cierto? Concordaban, estaban a la expectación de que el Mesías prometido habría de venir y su reino con él. Y el que estaba a punto de llegar, es decir, pronto, viene. ¿Qué lo hacía eh, eh, esto cierto? La Escritura. La Escritura les estaba manifestando que el Mesías prometido, el Mesías profetizado, ¿cierto? Habría de llegar, puesto que había sido quitado el cetro de Judá. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Sí? Aquí esta palabra Silo, algunos comentaristas la están traduciendo como el Mesías, ¿cierto? Como el Salvador, el Mesías prometido, el que había de venir. Para los lectores de extracción no judía, el evangelista traduce el vocablo Mesías y dice llamado el Cristo, ya que ambos términos significan ungido. La esperanza de la samaritana en que el Mesías les explicaría todas las cosas daba a entender, primero, la imperfección del conocimiento de los samaritanos. Tenían de la voluntad de Dios, ¿cierto? Ellos no tenían muy claro el conocimiento, ¿cierto?, de la voluntad de Dios, especialmente en cuanto a las normas del culto. Segundo, la confianza que tenían en que el Mesías estaría bien cualificado para explicarle todas las cosas que ahora les parecían difíciles y respecto a las cuales se debatían como en la oscuridad. El favor que Jesús dispensó a la samaritana al declararle sin rodeos quién era él. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 26, que leímos en un comienzo. Allí Jesús le dice a esta samaritana:
¿cierto? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Le está manifestando, le está dando a entender que ella está hablando con el Mesías prometido, que ya no tiene que esperarlo, porque ya está con ella, está en ese momento frente a ella. Solo en otra ocasión, allí en Juan 9:37, ¿cierto? Se declaró Jesús a sí mismo como Mesías de una manera tan explícita y abierta como a esta mujer. Juan 9:37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Esta es la situación cuando los fariseos interrogan al ciego que había sido sanado por Jesús. Ahí después usted lo puede buscar allí, lo puede seguir escudriñando y puede leer. Y esta es la otra ocasión en que Jesús, ¿cierto? Dice o manifiesta lo mismo, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Con esto, honraba a Cristo a una mujer miserable y pecadora. ¡Wow! Eso suena fuerte, pero debemos acordarnos de nuestra condición, ¿cierto? Antes de que el Señor llegara a habitar en nuestro corazón y llegara a rescatarnos, ¿cierto? De donde estábamos, también éramos miserables y pecadores. Pero, gracias al Señor nos dimos cuenta y el Espíritu Santo nos ha revelado esa condición y hemos pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. De seguro, ¿cierto? Esta mujer sería objeto del desprecio público. Esta mujer no había tenido ninguna oportunidad de contemplar los milagros de Jesús, que eran el medio visual de convicción sobre su mesianidad. ¿Cierto? Aquellos que habían visto los milagros, bueno, algunos vieron los milagros y no creyeron, le acusaron, pero muchos también vieron estos milagros y creyeron en que el Mesías ya estaba entre ellos. Dios puede hacer que la luz de la gracia brille en un corazón, aún en los casos en que la luz del Evangelio no brilla en el rostro. Así resultó esta mujer mejor preparada que muchos otros para recibir a Cristo, ¿cierto? ¿Quién gusta de manifestarse? Es decir, nuestro Señor, Él gusta de manifestarse personalmente a los que le buscan con deseo humilde y sincero. Yo soy el que habla contigo. Gloria al Señor. Así el Señor se manifestó personalmente a nuestras vidas, a su vida, a mi vida. Y como les decía anteriormente, nos dimos cuenta cuál era nuestra condición anterior. Y hoy podemos darnos cuenta cuál es nuestra condición actual, como hijos de Dios, como coherederos del reino de Dios. Aleluya. ¿Cómo no darle gracias al Señor, que ha hecho grandes maravillas en cada una de nuestras vidas? Hasta entonces, Jesús estaba cerca de ella, pero ella no lo sabía. Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo había visto. Hay muchos creyentes que se lamentan de la ausencia de Cristo y están anhelando su presencia sin percatarse de que en esos mismos momentos Él está hablando. El Señor ya no me escucha. No, el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces no lo ha escuchado? ¿Cuántas veces no ha, cierto, manifestado? Tal vez alguno de nosotros en su vida esta aseveración.
de que el Señor, ¿cierto?, no está presente, de que el Señor está ausente. Y mire lo que dice el versículo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo había visto. Amados, el Señor está. Somos nosotros los que a veces no lo vemos, o más fuerte aún, no lo queremos ver. Podemos darle infinitas gracias al Señor, porque Él siempre está. Ayúdenos al Señor a tener siempre atentos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, ¿cierto? Que nuestro espíritu esté conectado con Él, para en todo momento sentir su presencia, para en todo tiempo saber que Él está allí con cada uno de nosotros, en el momento de necesidad, en el momento de angustia, en el momento de dolor, en el momento de pena, en el momento de soledad, pero también en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, en los momentos de abundancia. Allí está el Señor presente, como dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Allí donde está usted, allí está el Señor. Aquí donde yo estoy, en este momento en mi hogar, aquí el Señor está, tengo la certeza, tengo la seguridad y tengo la convicción de que el Señor está allí donde usted está y que está aquí donde yo estoy, porque el Señor está en todo lugar. Así de grandioso y maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no obedecerle? Así que esa es la invitación, amados hermanos, a que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Así como le está manifestando el Señor a la mujer samaritana. ¿Qué es lo que está buscando Él? Adorador en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es necesario que la adoremos? En espíritu y en verdad. Lo está diciendo su palabra. Entonces, ese es el llamado en esta mañana. A que podamos ser este tipo de adoradores. Estos adoradores que el Señor está buscando. Ayúdenos el Señor a que en todo tiempo, en todo lugar, podamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La honra y la gloria sea para nuestro Señor. A Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar hasta aquí este estudio, esta clase, este compartir de la palabra del Señor. Y ya el próximo domingo seguiremos avanzando como clase, ¿cierto? Juntos. Allí clase de adultos y de jóvenes juntos, aprendiendo de la palabra del Señor. Y lo más importante, ¿sabe qué es? Que el Señor está hablando en nuestras vidas, recordándonos, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él está buscando? Adoradores en espíritu y en verdad. Le invito a que en este momento podamos orar al Señor para darle gracias por este tiempo en que hemos podido compartir de su palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz que debe habitar en nuestros corazones y debe hacerse viva. Y debemos vivir por y para la palabra de Dios. Amén. Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias le damos en esta mañana, porque hemos podido compartir su palabra en este tiempo. Gracias porque usted, Señor, está ocupado, Señor, en que nosotros podamos cada domingo, Señor, aprender de su palabra, estudiar de su palabra, pero lo más importante es que a través de ella podamos conocerle cada domingo, cada día más a usted. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, en este momento. Oro por mis hermanos, por mis hermanas,
Señor, para que cada uno pueda recibir la medida de lo que usted le está entregando en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a que su Espíritu Santo nos transmita el mensaje de lo que necesitamos recibir para nuestras vidas. Oro, Padre mío, si hay en la congregación alguien enfermo, para que usted, mi Dios Todopoderoso, le visite con sanidad, Padre, para su gloria. Si hay necesidades, Señor, usted suple esas necesidades. Si hay ansiedades, que usted las pueda calmar, mi Dios. Que todo, ¿cierto? Todo lo que estamos pasando en este momento, Señor, sabemos y tenemos la certeza de que usted tiene el control de todo, mi Señor. Que cada uno podamos descansar y esperar en usted. Y así también, unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana. Bendigo a mis hermanos que están recibiendo a través y por medio de esta pantalla, ¿cierto? Eh, el compartir de su palabra, Señor. Bendigo, Señor, desde el más adulto hasta el más joven, Señor, para que usted obre en cada vida, Señor, conforme al conocimiento que usted tiene de cada uno de nosotros. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias damos al Señor por este tiempo. Le bendigo en el amor del Señor en esta mañana. Un abrazo fraterno para cada uno y nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Amén.